Bienvenidos a un episodio más de el podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia, la comunidad financiera más grande de México y también del mundo. Regresamos a las andadas, regresamos a las grabaciones y para reinaugurar esta nueva temporada del podcast quiero presentar a Jennifer Román, asesora financiera que todos los días gana la mañana y además sale a salvar futuros financieros. Mi querida Jennifer, es un gusto tener a una celebridad del Instagram conmigo aquí en el podcast. Bienvenida. Ay, mi querido Edgar, aquí la celebridad de Instagram definitivamente eres tú. Qué buen punch traes en redes sociales, ¿eh? Bueno, pues tratamos de hacer nuestro trabajo, de compartir contenido financiero, de generar contenido que le ayude a la gente a tomar mejores decisiones de inversión. Y para tomar buenas decisiones de inversión, pues te tenemos aquí a ti, porque vamos a platicar en un ratito más de varios temas que le van a interesar a toda la gente que está conectada, escuchándonos o viéndonos en las diferentes plataformas que tiene este podcast para difundirse Spotify, en YouTube, en Apple, en Amazon. Así que bueno, mi querida Jennifer, yo quiero empezar preguntándote, ¿qué es lo primero que piensas al escuchar la palabra Rankia? Ahí se me cortó un poquito, ya no te escuché. ¿Has escuchar la palabra qué? La palabra Rankia, ¿qué es lo primero que piensas al escuchar esta palabra? Cuando escucho la palabra rankia, se me viene a la cabeza inversión, se me viene a la cabeza consejos financieros, se me viene a la cabeza ponencias financieras, se me viene a la cabeza claramente tú, se me viene a la cabeza Humberto. Sí, estuviste acompañándonos en la Rankia Markets que acaba de concluir, un evento muy grandote, el evento financiero, el evento de inversiones más grande que se organiza cada año en México. Anteriormente se hacía en octubre, ahora se hace en septiembre. Y bueno, además de la Markets convencional, hubo un evento vinculado a fondos de inversión y a ETFs, fue el primero en su tipo y esperemos que el próximo año se repita. Oye, Jennifer, para platicar ya un poquito de ti, platícanos cómo es tu llegada a México, cómo fue. Mira, yo llego a México en 2018, a ver, exactamente, iba a cumplir mis 30 años, lo recuerdo perfectamente, fue unos días antes del 24 de junio del 2018. Yo simplemente vengo a visitar a mi hermanita, porque la que se viene acá a México como de aventurear es mi hermanita. Se viene como con una cantidad de amigos y su sueño, digámoslo así, era colocar un restaurante colombiano, un restaurante en la Ciudad de México. Yo vengo y la visita, pues porque era la niña de la casa, o sea, y nunca había salido de casa, entonces yo vengo y me quedé un mes, solamente me quedé un mes, y en ese mes, pues te cuento desde acá en modo chismecito que conocí a un mexicano, un mexicano que cuando yo me regreso a Colombia, lo que dice él es, oye, ¿por qué no te regresas acá? Intentamos hacer proyectos, intentamos hacer algo, y efectivamente yo en 2017 tomé muy malas decisiones financieras, o sea, muchísimas decisiones financieras. Pone tú que yo pensaba en este tema de la riqueza a largo plazo, ve a corto plazo, o sea, yo pensaba que me iba a hacer rica de un día para otro, entonces yo hacía Forex, compré 5 criptomonedas en 2017, Bitcoin para ser exactas, tenía una heladería, tenía un restaurante, tenía un bar, bueno, la más negociante. Y yo dije, no, ya 2017 es el día que estoy lista es el año que estoy lista para retirarme. Yo pensaba que en un año ya lo iba a lograr y no, todo se me va para el inframundo. O sea, todo, me roban los 5 Bitcoin porque yo los meto en una empresa colombiana que se llama Micoin.
de unas personas muy conocidas en Colombia, entonces me estaban ofreciendo, o sea, todavía yo no tenía como esta distinción de si te ofrecen tanto, es que seguro te quieren como robar. Me ofrecían el 30% mensual por mi, ya sabes, para hacer trading con el Bitcoin y que lo iban a hacer crecer. Entonces yo dije, no, ya voy a tener no sé cuántos Bitcoin finalizando 2017 y mentiras, fue una empresa que duró 2 meses y se llevó mis 5 Bitcoin que yo compré cada uno a $1,000 y finalizando el 2017, cada Bitcoin valía $20,000. Yo así como de no puede ser, ya tendría $100,000 en la bolsa, pero pues se los llevaron. Entonces el 2017 para mí, el año que yo pensaba que iba a ser el mejor año de mi vida, resultó siendo el peor año de mi vida y el de más aprendizajes. O sea, tuve aprendizajes que me hicieron ser la mujer y la asesora que soy yo. Yo siempre digo a mis clientes, yo ya perdí por ustedes, ¿vale? Entonces, en 2018 que yo vengo a visitar a mi hermanita, pues en Colombia no estaba tan bien porque yo venía justo de esta quiebra. Y cuando este hombre me dice, vente para acá, hagamos algo juntos, pues yo le digo, sí, está bien. O sea, voy y ahí empezó pues como que toda mi aventura en México. ¿Llegas a vivir a la Ciudad de México o ya llegas a vivir a Querétaro? Llego a vivir a la Ciudad de México. O sea, yo llego a vivir a la Ciudad de México porque allá visito a mi hermanita, pero estoy en México muy poquito porque yo llego a vivir a Querétaro en el mismo 2018, en diciembre del 2018, pero con este chico pues no funciona nada los negocios que me dijo, o sea, nada que ver con lo que había comentado, entonces ya empiezo a abrirme yo mi propio camino, como de, oh, por Dios, o sea, ¿qué hago? Yo ya en Colombia tenía pinitos en la asesoría financiera, yo fui banquera, trabajé en aseguradoras, o sea, traía buena hoja de vida, o currículum, como le dicen acá en México, pero cuando yo tengo toda esta caída en 2017, yo ya no pude volver a entrar a estas empresas porque en Colombia lo que para México es buro de crédito, en Colombia se llama data crédito. Y entonces este data crédito yo ya lo tenía así súper, súper, súper mal. Entonces no me podían volver a contratar en una empresa financiera. Vale, entonces yo llego aquí prácticamente a empezar de ceros porque el chico me había propuesto que hiciéramos como una sociedad para hacer algo con GNP, pero a la final con él no se coordina nada y yo empiezo a buscar y ¿sabes quién me contrata? Así como empecé en cero, me contrata un casino, o sea, yo vuelvo a empezar mi vida trabajando en casinos, me prestan academia y me prestan academia y yo sé dar póker, yo sé dar mataces, yo sé dar blackjack, la ruleta, que son 3 meses de academia y aprendí muchísimo y es un mundo bien interesante porque tienes que tener mucha flexibilidad con los números, o sea, mucha facilidad con los números. La ruleta se me hizo súper interesante porque ponle tú que según cómo juegues, o sea, si juegas el número completo, si juegas medio número o si juegas en una esquinita, cada uno tiene un porcentaje. Entonces, un número completo es 35-1, medio número es 17. E imagínate que cada quien pone una cantidad grande de fichas y tú tienes que multiplicar rápidamente cuánto es, si es un número, entonces 35 por 20, pero después pasarlo a pesos, o sea, después pasarlo a la moneda. Entonces, estuvo muy interesante este ejercicio y por medio del casino fue que me dieron papeles, o sea, así fue que yo conseguí papeles acá en México, súper bonitos los del casino, o sea, me recibieron con visa de turista, y ellos hicieron absolutamente todo el trámite para que yo tuviera mis papeles y ellos son los primeros que me dieron mi residencia temporal y me trasladaron para Querétaro. O sea, yo llego a Querétaro por el casino porque me dicen que se abre vacante en Querétaro, que si me quería venir y yo, pues sí, o sea, necesito facturar. Donde me coloquen, ahí voy a estar. Y efectivamente llego acá en 2018, en el casino estuve un año más o menos, o sea, todo el agradecimiento del mundo, pero es un ambiente pesado. Es un ambiente pesado porque tú lo dijiste al principio, o sea, yo soy de ganar la mañana y ahí era de trabajar de 9 de la noche a 5 de la mañana, o sea, en las noches
Totalmente, o sea, la noche y la madrugada, y yo con ese ritmo de vida no más no pude, me la mantenía enfermo. Entonces, acto seguido del casino, pues ya con papeles empecé a buscar en lo que era mi carrera, o sea, como el tema financiero, como el tema bancario, y me contrató después American Express. Me contrató American Express, pero yo nunca como que solté del renglón el tema de los seguros, o sea, yo ya sabía, yo ya conocía el negocio y entonces estaba en American Express y siempre buscaba como la manera de volver al negocio hasta que se me dio la oportunidad ahorita pues trabajando con la aseguradora para la que trabajo. Estoy pensando en una película de Kevin Spacey que se Ujú. llama Blackjack. Es una película donde Pues, él, siendo profesor de unos estudiantes universitarios brillantes, se los lleva a Las Vegas. Y bueno, pues no la voy a spoilear, es una película que tiene un perfil, sí, de juego, pero también financiero. Me parece interesante porque de alguna forma se acaban correlacionando las finanzas y todo lo que tiene que ver con el mundo del juego. Eh, Llegas a trabajar a un esquema de seguros, pero este esquema en tu vida profesional ha ido evolucionando porque hoy te vemos muy activa generando inversión, ahorro de largo plazo. Y voy para allá, mi querida Jennifer. Me gustaría que le explicaras, que nos explicaras qué es un PPR o cómo funcionan este tipo de productos de ahorro, de inversión de largo plazo. Claro que sí. Mira, Edgar, si quieres, antes de entrar en el tema del PPR, pues también parte de lo que pasa cuando yo llego acá a México es que me aplico con el tema de las leyes pensionales. O sea, empiezo a entender cómo está el sistema pensional. Incluso yo hoy estudio Derecho en la UNAM, parte justo de buscar este conocimiento de cómo estaban las leyes. Hoy estoy en noveno semestre de Derecho y fue parte como de yo entender cómo estaba el contexto en México, porque eso me pasa, a veces me juzgan mucho y me dicen, bueno, pero tú, ¿por qué siendo colombiana hablas de pensiones de México o de inversiones en México o de PPRs en México? Y es que hice muy bien la tarea y parte de lo que yo me di cuenta que es algo muy parecido a lo que está pasando en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Y es que, ¿sabes qué? El sistema pensional cambia. En México hoy hay dos leyes, ¿cierto? Está esta ley muy bonita donde todavía había un gobierno protector, digámoslo así. Y sabes que está muy interesante porque esa ley de la ley de 1973 se da cuando México tenía una economía que le llamaron el milagro mexicano, que estaba creciendo por encima del 6% anual la economía. Entonces, claro, al país le está yendo bien y lo que hace es, oye, pues vamos a compartir como esta riqueza en el tema de cuando se viene todo este tema de la seguridad social. Entonces, por eso la ley 73 es una ley que hoy todavía está vigente, pero ya son muy poquitos los que todavía tienen acceso a esta ley, donde al día de hoy estas personas se pueden ir con una pensión por encima de 80,000 pesos si se hace una muy buena estrategia, ¿vale? Y esa ley era incluso como piramidal, porque muchas personas, empleados activos, pues lo que hacían era sostener a el pensionado que estaba de salida. Y lamentablemente, pues todo cambió. O sea, el cambio de ley no es culpa del gobierno, no es culpa de absolutamente nada, simplemente es culpa del cambio de la pirámide poblacional, porque también cuando se tenía esa ley, la esperanza de vida era poquita. Se pensionaban y duraban 1 o 2 años con su ley, heredaban a su viuda y la viuda también duraba muy poquito, ¿sabes? Entonces, pues no era tanto tiempo de pagar la ley, pero entonces cambia toda la pirámide poblacional. Ahorita, ¿qué pasa con los muchachos, Edgar? Tú has visto que los muchachos ahorita son, ay, no quiero ser freelancer o quiero ser nómada digital, algo así. Ellos no quieren como lo que pasaba en el pasado, que las personas pasaban muchos años en su empresa, los chicos ahorita no. Yo creo que incluso nosotros como que tenemos esta especie de libertad, entonces ya no hay tantas personas para sostener como era antes. Entonces cambia en el 97 y en el 97 ya no tenemos este gobierno protector. O sea, cambia por la ley de Afores,
Y es por lo que tú alcances a aportar. Y eso que dices tú, realmente en México hay un caso bien especial y es que el empleado aporta muy poquito a su Afore. La gran carga la tiene el patrón y en 2020 pasa algo bien interesante que hacen una reforma porque lo que se aportaba solamente era el 6.5% de sus ingresos. Y en el 2020 que se hace esta reforma de este 6.5%, pues 5.150 la aporta el patrón, 1.2 lo aporta el empleado y el resto pues lo aporta el gobierno, es una aportación tripartita. Pero entonces en 2020 lo que dice el gobierno es, oye, ¿sabes qué? Pues si se está aportando muy poquito, 6.5%, pues no va a ser suficiente para que tengan una pensión, digamos, bien. Entonces lo van a subir gradualmente hasta que sea el 15% de aportación, pero sigue siendo bien interesante porque el patrón ¿De va a qué ser año hablamos? en 2020 hasta 2030 se va a Ok, convertir en el 15% y se está ok. subiendo gradualmente, ¿vale? Este año subió un poquito y el siguiente va a subir un poquito y en 2030 la aportación va a ser 15%. Pero de ese 15% volvemos a lo mismo. La carga, el 13% va a ser el patrón y nuevamente el mismo empleado sigue en el 1%. Entonces el empleado aporta muy poquito a su Afore. Por ejemplo, en Colombia, las aportaciones que nosotros dábamos fluctúan según como tus ingresos. Si traes ingresos altos, tú puedes incluso aportar obligadamente, porque es obligado hasta el 13% versus el 1%, entonces está como interesante la aportación del empleado en esta cuota tripartita que tienen en el tema de la Afore. Entonces ya sabemos, o sea, una verdad innegable es que la va a ser insuficiente y hace un par de años empezaron a salir los primeros pensionados de Afore. ¿Y con qué se están viendo? Con un salario mínimo. ¿Vale? Dicen que la tasa de reemplazo es el 30%, o sea, alguien que se haya ganado 20.000 pesos en el transcurso de sus años, lo que se va a llevar con la Afore es 6.000 pesos, ¿ok? Es su tasa de reemplazo. Y ahí la pregunta que necesitan conocer las personas es, oye, a veces ni siquiera te alcanza un 30%, ¿vale? Si no te alcanza un 30%, pues si no te alcanza un 100%, ¿cómo te va a alcanzar un 30%? Entonces, aquí es donde está el problema. Ese es el problema a resolver, ¿ok? El tema que las pensiones van a ser insuficientes. Aquí es donde viene el PPR y a mí me gusta explicarlo siempre como con un ejemplo. Te voy a contar una historia, Edgar. Resulta que yo conozco a un ingeniero que se llama el ingeniero Escamilla. Y el ingeniero Escamilla acabó de perder su empleo, ¿ok? Acabó de perder su empleo y cuando sale pues como con sus cositas de su empresa, se encuentra a un colega y le dicen, su colega, oye, ingeniero Escamilla, sé que acabaste de perder tu empleo y en mi empresa hay un empleo con esas mismas características. A mí me gustaría llevar tu currículum para que te contraten. Te van a pagar, digamos que el ingeniero Escamilla ganaba 100.000 pesos. Ingeniero Escamilla, te van a pagar 90.000 pesos. Ah, bueno, entonces el ingeniero Escamilla dice, te va a preparar todos los documentos y te los mando. Resulta que acto seguido el ingeniero Escamilla recibe una llamada y esa llamada es de otro colega que también se entera que el ingeniero Escamilla es un ingeniero buenísimo y le dice, oye, también tengo una vacante en mi empresa. Resulta que están pagando 30.000 pesos. ¿Te interesa la vacante? ¿Tú qué pensarías, Edgar? ¿Con quién se va a quedar el ingeniero Escamilla? Con quien pague más. Exacto, con el que pague el 90% de su último ingreso, ¿es correcto? Así es. Porque el ingeniero Escamilla puede vivir con 10% menos de su ingreso, pero no puede vivir con 70% menos de su ingreso. Y a veces las situaciones que te obligan, oye, sabes que no hay de otra opción, me corrieron y como no estaba preparado para esto, pues recibo la primera opción, que es el 90% de tu último ingreso, y te acomodas o te acomodas. ¿Vale? Entonces, esa es la invitación de las personas. Hoy tú sí puedes vivir con el 90% de tu ingreso. Pensamos que no, pero cuando vienen emergencias como esta, cuando pasó lo que pasó con pandemia, por ejemplo, que las personas le bajan la mitad de su sueldo o los que, por ejemplo, yo que era comisionista, ya solamente tenía un ingreso básico y me tocó acomodarme, porque cuando vienen estas crisis, sí te puedes acomodar, pero cuando estás bien dices que no puedes vivir con el 90% de tus ingresos, porque si tú no te acostumbras a vivir hoy con el 90% de tus ingresos, en el futuro, sí o sí,
vas a tener que vivir con el 30% de tus ingresos por no haber sacado este porcentaje, ¿vale? Entonces, esa es la invitación. Un PPR es una inversión de tu vida estar aportando al menos el 10% de tus ingresos. Y aquí es donde viene justo todas estas, como toda esta resistencia que tienen las personas, porque parte muy importante del PPR es que el PPR es una inversión de largo plazo, o sea, son inversiones de 20, de 30 años. Y algo de lo que dicen es, oye, tengo que vivir hoy porque no sé si voy a durar toda la vida. Y es como de, no te quedes con el si vas a durar toda la vida, simplemente acostúmbrate a cubrir los riesgos que puedas tener. Un ingreso, un riesgo es morir pronto, claro que sí, o sea, un riesgo es morir pronto. Riesgo es vivir mucho, también es un riesgo y es el riesgo que te deseo. Y otro riesgo es vivir incapacitado. Oye, ¿sabes qué? Cubre los tres y no dejes absolutamente nada al azar. Y entonces para el riesgo de vivir mucho entra este 10% de aportación. Otro dicen, no, tengo que vivir el hoy porque no sé si mañana. Solamente es un 10%, el 90%. Haz lo que quieras con él. Esa es como parte del balance. Y el PPR lo que te ayuda es como de manera organizada, sistematizada. Y esto es algo que hay que decir, Edgar. PPRs en el mercado hay muchísimos. Muchísimos, muchísimos. O sea, incluso las personas hoy pueden hacer su propio PPR en casa de bolsa. ¿Por qué me gusta tanto el que yo ofrezco? Porque tiene ventajas muy interesantes, que una de estas es un básico que fue de pequeño cerdo capitalista, que es el quítame lo que me lo gasto. Muchos dicen, oye, ¿por qué voy a invertir contigo si esta empresa me va a cobrar más comisiones versus de tenerlo con una cuenta en casa, o tener mi PPR en casa de bolsa? Yo, mira, ¿sabes qué? Y se los digo, si tú eres muy aplicado o muy aplicada, hazlo tú por tu cuenta. El problema es tú no vas a sacar tu aportación mensualmente para darle a tu PPR, ¿vale? Entonces, el que yo manejo es como quítame lo que me lo gasto. Te obligan a hacer la aportación mensualmente y suena como rudo, pero lamentablemente hay que hacer estrategias que nos obliguen a salvarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos encargamos de autosabotearnos. Generalmente estamos esperando que sobre. Oye, ¿sabes qué? Cuando sobre empiezo a invertir. ¿Cuándo sobra? Nunca, No, nunca. nunca, nunca, Y ¿verdad? Warren Buffett nos lo dijo en una frase muy bonita. No ahorres lo que te quede después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. El principio es Así es. básico. Págate a ti primero. Y este tipo de PPR que te lo quita de tu cuenta y de tu tarjeta de crédito, que te obliga a hacerlo, sí, qué fastidio, porque yo sé que es un fastidio ahorrar a largo plazo. Porque aparte de todo es un fastidio porque nuestra mente es cortoplacista. O sea, nuestro cerebro Claro. reptiliano que dice, tengo que gastar la menor energía posible y necesito llenarme de gratificación y de placer. Pero el tema es que si nosotros vivimos todo el tiempo en gratificación inmediata, a largo plazo nos va a causar dolor. Y eso no solamente pasa en finanzas, o sea, pasa con la salud, pasa con las relaciones. Tú hoy tienes dos decisiones: o te levantas a hacer ejercicio o te quedas durmiendo. Tu cerebro queda a decir, ay, aquí quedémonos durmiendo, o sea, ¿por qué vamos a gastar energía? Pero si todo el tiempo tomamos esta decisión, a largo plazo nos va a causar dolor. Igual, si todos los días estoy gastando y gastando y gastando y viviendo al día, a largo plazo, o sea, a corto plazo sí, o sea, buenísimo, lo estás disfrutando y estás sintiendo placer, pero a largo plazo te va a causar dolor. Hoy la invitación es, toma algunas decisiones que te causen dolor, porque entonces es como cambiar la ecuación, ¿sabes? A largo plazo, entonces, ¿qué te va a causar? Te va a causar placer, porque también otra frase que le robé a Hienuk es paciencia paga. Paciencia paga. Tenemos esta mentalidad de riqueza a corto plazo, y la riqueza a corto plazo no existe. O sea, si alguien a ti te ofrece riqueza a corto plazo, el que va a hacer riqueza a corto plazo es el otro a través tuyo. Y el PPR es eso, o sea, sí lo vas a lograr a través de los años, lo vas a lograr con disciplina, lo vas a lograr con perseverancia. Los PPRs evolucionaron, Edgar. Antes solamente estaba como este modelo donde era PPR con seguro, o sea, necesitabas tener el seguro y otra parte se invertía como en UDIs o en dólares, pero
como todo, pues las cosas tienen que evolucionar y hoy hay PPRs que no tienen necesidad de que sean con seguro, PPRs que te presentan como fondos indexados, donde tú puedes hacerlo a través de fondos indexados, donde se vuelven un poco más sofisticados que quizás estos PPRs con seguro. Entonces, esa es la propuesta que yo les digo, tengan algo que les permita que vaya creciendo su dinero de manera como sistematizada, organizada. Para mí esa es la palabra. El dinero ama a la estructura. Eso es lo que yo soy contadora de profesión. Y lo que yo le digo a mis clientes es, no podemos estar gastando ni invirtiendo sin estructura. Necesitamos hacer una estructura. Y el PPR te da esa estructura que tú no tienes, de que te obligue a domiciliarlo mes con mes, porque otra parte de los riesgos de cuando tienen el PPR en su casa de bolsa, ya sea en Actinver o en GBM, es que ¿qué pasa cuando vienen las caídas del mercado? Les da dolor de estómago, y se van cuando no se tienen que ir. Entonces, este tipo de PPRs en 2022, que todo se va para el inframundo, Edgar, todos mis clientes me empiezan a llamar. Me dicen, Jenny, no puede ser, o sea, estamos perdiendo. Yo, recuerda que no estamos perdiendo, tenemos minusvalía. Y lo que siempre te digo, cuando me quieras tirar una piedra, tírame un cheque, porque es el mejor momento para invertir. Entonces, cuando me hacen cuando me hacen caso y tienen un asesor hablándole al oído diciendo, aguanta, o sea, aguanta, aguanta. Y viene el 2024 que hubo un crecimiento espectacular, pues ya a través de tu asesor empiezan a entender cómo funciona el mercado. Pero si tú lo haces solito y ves que tenías 100,000 pesos y empezó la caída y ya tienes 90,000, las personas, si lo hacen por su cuenta, no lo van a aguantar porque las emociones los traicionan. Entonces, por eso esta sistematización, que tú no tengas acceso directo a tu dinero, lo todos los que les gusta hacer inversiones en los momentos donde el mercado cae, este tipo de PPR te puede salvar muchísimo justo el tema de la inversión para que no cometas los errores más comunes que cometemos cuando invertimos. Un PPR es para todos, Jennifer. O sea, te lo pregunto porque hay gente que ya lleva aportando, haciendo aportaciones voluntarias a su Afore, por ejemplo. Ahorita lo mencionabas, hay inversionistas, habemos inversionistas que nos sentimos muy bien diversificando nuestro patrimonio a través de algún intermediario, alguna operadora de fondos de inversión, alguna casa de bolsa. En lo particular, por ejemplo, yo tengo mi cuenta, mi contrato de intermediación bursátil y también tengo mi PPR, ¿no? O sea, son dos cosas que tengo por separadas. Entonces, bueno, habrá gente que diga, yo estoy muy bien haciendo la aportación a mi Afore, o yo puedo estructurar mi portafolio de inversión. En efecto, los PPRs, los planes personales para el retiro, han evolucionado y hoy permiten una diversificación en activos, en divisas, en regiones, en índices, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre de la mano de alguna institución, de algún asesor financiero, todo lo vuelve más sencillo. Pero regreso a la pregunta del inicio, o sea, ¿es para todo mundo puede, debería de invertir en un PPR? Mira, volvemos al tema. Hay muchos PPRs y tú hablaste de aportaciones voluntarias a la FORE, que las aportaciones voluntarias a la FORE son muy accesibles, Edgar, son muy accesibles. Hay personas que pueden hacer aportaciones voluntarias a la FORE desde 50 pesos, ¿vale? Y hay PPRs como el caso que yo manejo que son desde 2,000 pesos. Entonces, primero tenemos que conocer tu bolsillo. Para mí hay una premisa principal con todos mis clientes y es, oye, esto debe ser una aportación que a ti no te quite el sueño, porque yo te estoy invitando a una maratón, no te estoy invitando a una carrera. Y las maratones son de aguante. Y el secreto de esto es que tú puedas aportar. Yo a veces les digo, mira, son 2,000 pesos que quizás tú puedes decir es lo que me gasto en una comida, o quizás tú puedes decir es lo que completo para la renta. No te voy a quitar como tu gasto básico, ¿sabes? Entonces, no es para todo mundo porque primero que todo es una verdad, es para el que lo pueda pagar. Definitivamente es para el que lo pueda pagar. Si tú no tienes como el mínimo de entrada de 2,000, pues entonces haz aportaciones voluntarias a la Afore, que puede ser desde 50 pesos. Siento que sí es para todos los que paguen impuesto. Definitivamente todos los que paguen impuesto necesitan un PPR, porque cuando nosotros hablamos de invertir, algo de la inversión es aprovechar las deducciones personales a tu favor, y el PPR es maravilloso.
maravilloso y lo he visto en mis clientes a través de los años, como la aportación que ellos hacen, que yo te decía, los PPRs evolucionaron, ahorita hay este tipo de PPRs que no tienen seguro de vida, entonces al no tener seguro de vida, lo que hace es que el 100% de la aportación sea deducible de impuestos. Si alguien aportó 2,000 pesos, pues 24,000 pesos van a ser deducibles. ¿Y de qué va a depender la devolución? Pues de lo que tú pagues de ISR, que puede ser entre el 1 o el 35%. Si es alguien que está topado, pues de esos 24,000 le van a devolver el 35%. Y ahí es donde se vuelve la inversión más rentable de todo el sistema financiero mexicano. En ese momento, cuando tú dices, pago mucho impuesto, me van a devolver el 35% de lo que aporte, más la ganancia que tenga el fondo. ¿Ok? Y está esta parte, y está la parte donde tú dices PPR, pero con aseguradora o con casa de bolsa. Si tú eres indisciplinado, la respuesta es aseguradora. Aseguradora, porque el PPR te va a hacer este tema del quítame lo que me lo gasto, o sea, el que te obliga a hacerlo sí o sí todos los meses de manera organizada para hacer como esta estrategia del DCA, del dollar cost averaging, ¿vale? Si tú eres muy aplicado, sí PPR, pero con casa de bolsa. Como el caso tuyo, que tú inviertes por tu cuenta, tú conoces el tema de las emociones, tú ya conoces pues como todos los pilares de la inversión, entonces hazlo porque sí. O sea, cuando es con casa de bolsa es mucho más barata la comisión que vas a tener que con aseguradora. Entonces, Ok, sí, también todo es lo un tema puedes de hacer. costos. Sí, sí, claro, o sea, por el tema del costo es mucho más barato hacerlo tú directamente con con casa de bolsa que tú hacerlo con aseguradora. Ok, oye, y en el tema de retiros, Edgar Arenas en su PPR tiene una contingencia, pierde su trabajo, no sé, se me atraviesa un burro, como decía mi tía. En un PPR, ¿cómo es esto? ¿Cómo se juega este juego? ¿Cada cuánto puedo retirar o únicamente hasta que llegue a mi edad de jubilación o si me muero? ¿Cómo funcionan en este tipo de contingencias financieras, este tipo de productos? Listo. Esta pregunta está buenísima, buenísima, porque hace poco salió un video justo donde le echaban como muy feito el tema del PPR y yo pienso que nosotros como asesores de seguros, en mi caso que yo soy asesor en estrategias de inversión, yo tengo las dos figuras, tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy éticos. Edgar, esto incluso no es esta aseguradora o esa aseguradora, esto es la ley del ISR, ¿ok? Si yo te estoy dando un beneficio, te estoy colocando un candado. Y entonces, ¿cómo aplica? Tú me dices, Jenny, ¿sabes qué? Voy a empezar mi PPR. Eh, ¿Quieres decir cuántos años tienes o te quieres? Yo tengo 47 años. Ahí te ves mucho más joven. Bueno, entonces tienes Ah, ¿qué te 45 tomas? años. Dices, ya cuando vaya a México, ahí te digo, oye, ¿te acuerdas? Sin duda alguna. Tú Ok, tienes empezamos a 47. los 47 años. Ahora, Exacto. estoy asumiendo que ya es una edad tarde, ¿no? Seguramente lo ideal es empezar mucho más joven, pero bueno, hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio con 47 años. Entonces, el gobierno te dice, Edgar, te voy a permitir que tengas tu PPR y que lo hagas deducible de impuesto. Y por tener tu PPR, yo te voy a dar un saldo a favor todos los años, porque el PPR es uno de los tantos gastos deducibles que esto es importante que conozcamos. Están ahí los gastos generales, que es donde tú metes tus gastos médicos, tus consultas, tus lentes, todos estos gastos, pero hay una bolsa aparte que es el PPR, aportaciones voluntarias a la FORE. Este es el 15% y este es el 10% sin que tope 5 UMAS, ¿vale? Entonces, te lo va a permitir que lo hagas en esta bolsita del 10%. Pero ojo, Edgar, te voy a permitir que lo hagas deducible de impuesto porque es para tu retiro, porque yo gobierno sé que viene una crisis pensional tremenda. Entonces, lo que yo te quiero dar a ti son beneficios fiscales para que tú quieras invertir a largo plazo. Y estamos hablando que el PPR es un plan personal para el retiro. Y para mi gobierno, el retiro es a los 65 años. Porque cuando cumples los 65 años viene un segundo beneficio fiscal. El primer beneficio fiscal fue que lo pudiste hacer deducible año con año, ¿ok? El segundo beneficio fiscal es que a los 65 gobierno te dice, Edgar, ¿te acuerdas que tú dijiste que era para tu retiro? Pues ya tienes 65. Like.
cumpliste con tu palabra. Ahora te va a permitir que un porcentaje de este dinero sea 100% exento de impuesto, que son 90 UMAS, que es un poco más como que de 3 millones de pesos que va a ir subiendo año con año. Entonces, esta parte, ya no me pagues impuesto, ya lo hiciste muy bien. Ah, pero Edgar dice, no, Jenny, ¿sabes qué? Se me presentó un tropiezo a los 60 años. Jenny, ¿sabes qué? Necesito retirar todo el dinero que tenga ahí. Ok, Edgar. Recuerda que lo hicimos deducible de impuesto, que era tus 65 años y tú vas a retirar a tus 60. ¿Qué quiere decir? Que tú no estás cumpliendo el contrato. Y tenemos que ser muy claros, o sea, vas con esto a largo plazo, porque parte de mi enseñanza con mis clientes, y yo creo que eso es algo de lo que me distingue como asesora de seguros, asesora de inversiones, es que mis clientes no solamente tienen el PPR, mis clientes se acostumbraron que tienen que tener inversiones de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Y a todos les hago abrir su cuenta en CETES o en alguna SOFIPO, pero también el PPR, para que se acostumbren que cuando hay que retirar de emergencia, tuvieron que haber tenido su cuenta en CETES. Pero digamos que no lo hicieron porque hay clientes que definitivamente se quedan con esa sola inversión del PPR. Y son los 60 años. Entonces tú dices, Jen, ¿sabes qué? Sí o sí necesito retirar, dame mi dinero, ¿ok? Yo te voy a decir, mira, hoy has juntado 1 millón de pesos. Pero resulta que esto ya no es un PPR, sino que se volvió un ingreso acumulable. Es como si tú hubieras recibido en ese año 1 millón de pesos y yo como aseguradora te voy a tener que descontar el 20% de tu retiro, del valor de tu retiro. O sea que si retiraste 1 millón de pesos, yo aseguradora me va a tocar pasarle al gobierno 200.000 pesos, porque el gobierno que dice, no, 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 no. Yo te estaba dando saldo a favor, a ver, entonces regrésemelo porque no cumpliste como lo que tenías que cumplir. Entonces te quito 200.000 pesos, pero ojo, Edgar, aquí en la parte interesante, por tus ingresos altos, tú estás en el 35% de ISR. Tú tienes que compensar el 15% restante. Entonces, de ese 1 millón de pesos que retiraste, perdiste 350.000 pesos de impuesto. Listo, y se me quitaron las ganas de retirar. Exacto. Me encanta, me encanta porque también es una forma de salvarnos, porque cuando tú ves algo acumulado, por ejemplo, mis clientes dicen, oye, Jenny, ¿sabes qué? Ya tengo tanto y quiero retirar. Ah, bueno, sí, pero entonces vamos a tener que pagar, no sé, 35.000 o 45.000 y dicen, ay, no, ¿sabes qué? Pues mejor así lo dejamos. Entonces, es muy claro que tu asesor te diga, ojo, esto no es algo que vas a, o sea, no es una inversión de salida rápida, jamás es una inversión de salida rápida. Es una inversión de largo plazo, por eso la aportación que tú hagas tiene que ser sí o sí algo que no te quite el sueño, que tú le eches la bendición y digas, esto he perdido. Hasta los 65 años los voy a ver y lo interesante es que si estás viendo beneficios cada año en tu declaración anual, entonces cuando empiezan a ver los efectos de que cada año te devuelven súper bien, ahí empieza a gustar más y ya el tema de largo plazo como que lo van tolerando un poquito más. Entonces no es una inversión de salida rápida. Siempre que tú te vayas antes de los 65 años, siempre vas a perder. Siempre es siempre, siempre te van a cobrar impuestos y una parte es el impuesto y otra cosa es la comisión de la aseguradora, porque la aseguradora también te cobra comisión por irte antes. Claro, ya depende de la institución, ¿no? Con la que tengas contratado Con la tu, que tu, tengas tu plan contratado. personal de retiro. En México ya hay un abanico interesante, ¿no? Lo cual también me parece que se alinea con lo que este país requiere. Somos un país donde hay mucha gente y más o menos existen 70 millones de cuentas individuales de los trabajadores en las diferentes afores, pero hay un rezago importante de esta cantidad, menos de un 8% de esta gente hacen aportaciones voluntarias y los planes personales de retiro no deben de llegar ni al 1.800.000 personas. Entonces, bueno, pues estas instituciones, este marco regulatorio que en México se ha ido robusteciendo. Me da mucho gusto escuchar esto que nos compartes en un inicio, ¿no? Que el gobierno ha ido empujando porque cada vez se puedan hacer aportaciones más voluminosas, por lo que ya también mencionaste, ¿no? Es una bomba de tiempo sobre la que estamos sentados, que eventualmente si no hacemos bien nuestro trabajo, que es ahorrar e invertir de forma eficiente para largo plazo, pues nos va a detonar. Y Jennifer, escuchándote,
me salta un poco esta parte que yo tengo arrastrando de mucho tiempo, y no sé si está bien o está mal lo que te voy a compartir, pero yo tengo la idea de que las mujeres suelen ser personas mucho más eficientes en el manejo del dinero, suelen ser más disciplinadas. Las mujeres tienen fama de ser también mejores administradoras de recursos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿La administración, la gestión patrimonial incide en nuestro género? Sí, sí, Edgar, y este tema es bien interesante porque justo la semana pasada lo estoy viendo. Hay cosas que hacemos nosotros mejor las mujeres, pero hay cosas que hacen mejor los hombres. Y ya yo lo he empezado a detectar. Incluso yo le digo a mis inversionistas mujeres que hay algo que tenemos que aprender de los hombres, ¿vale? Y es que los hombres juegan a la ofensiva, juegan a atacar, son más agresivos para crear riqueza. Y nosotros, y lo que yo he entendido con toda esta carrera que tengo es que nosotros ya empezamos a facturar. Yo le digo a mis chicas inversionistas, mire chicas, ustedes ya están facturando, chévere, o sea, las mujeres ya no lloran, no facturan, bien. El paso siguiente es empezar a ser más arriesgadas en el tema de la inversión, porque cuando la mujer quiere decidir un tema de inversión, se queda más en parálisis por análisis. Lo piensa muchísimo, muchísimo antes de empezar, pero cuando inicia es mucho más perseverante a través de los años. Y a mis chicos hombres inversionistas lo que les digo es, ustedes tienen que aprender a jugar a la defensiva cuando ya crearon una fortuna lo suficientemente grande, porque siempre se la pasan jugando a la ofensiva y también pueden perder lo que ya crearon. Entonces, lo que yo le digo no es pelear, no es una pelea de quién es mejor, hombres o mujeres. Yo pienso que nosotros somos un complemento. Y si nos complementamos entre los dos, entonces le sacamos esta parte muy agresiva de los hombres, donde jugamos a la ofensiva para crear, pero cuando lleguemos a al cálculo que tenemos que tener, que esto es un cálculo que es la libertad financiera, que es ingresos mensuales por 12 por 20, así es como yo se los calculo a mis clientes. Cuando tú llegues a este cálculo, ahí es tu meta, porque a veces tampoco decimos, bueno, un plan personal de retiro, pero ¿cuánto tiene que ser? Ah, bueno, para eso está tu asesora financiera, para decirte cuánto tiene que ser para ti. Entonces, digamos que alguien que quiere 20.000 pesos al mes, entonces 20.000 por 12 por 20 son 4.800.000, tu objetivo son 4.800.000. En este tiempo vamos a hacer interés compuesto, vamos a ser agresivos, vamos a hacer renta variable, llegamos a los 4.800.000, cumpliste tu objetivo. O sea, aquí ya vamos a empezar a ser conservadores y vamos a empezar a invertir ya no con interés compuesto, sino con interés simple, porque ya es momento de empezar a vivir de este dinero. Vamos a invertir con interés simple y en instrumentos totalmente conservadores, porque ya no estamos para arriesgar el capital que ya hiciste a través de los años. Entonces, siento que es un complemento entre los dos, pero mis chicas inversionistas lo que tienen que hacer es tomar decisión porque se quedan muy atrapadas, muy en parálisis y es normal porque es la brecha de género que traemos, donde no estábamos acostumbradas a tomar decisiones financieras o simplemente tomábamos decisiones financieras no de alto impacto, así la decisión financiera donde mira, decisiones a las que tomábamos, pero cuando eran las grandes decisiones de inversión, de empresa, de negocio, ahí las mujeres ya no participábamos. Entonces, estamos viviendo un momento bien bonito y bien interesante, porque es esto donde, listo, cada vez las mujeres tienen más cuentas de inversión, cuando se ponen a estudiar son mucho más aplicadas, son mucho más consistentes y cuando toman una decisión, pueden mantenerse más en la decisión que los hombres. Entonces, trae muy, y me gusta que cada vez más mujeres están de directoras de casas de bolsa y están participando más porque están haciendo muy buen trabajo. Entonces, sí siento que la mujer tiene cosas bien bonitas por aportar en este mundo de la inversión y de los seguros. Sí, coincido contigo. Uno de los primeros episodios en la historia de este podcast fue con María Ariza, la presidenta de la Bolsa Institucional de Valores, y abordamos el tema de cómo ustedes han venido revolucionando. Hay toda una coyuntura en materia de cómo se está gestionando el patrimonio en cualquier unidad económica, en la familia, en una empresa, a nivel incluso de una nación. Hoy tenemos
una presidenta Presidente. aquí en el país. Y bueno, esto nos habla de cambios y tenemos que irnos adaptando al cambio. Jennifer, eres la primera persona que en este podcast, ya casi con 80 episodios, aparece y nos dice que perdió unos bitcoins. Así que bueno, vas a quedar en esa anécdota, pues quedará enmarcada, no con letras de oro, porque bueno, pues es una tragedia, ¿no? Uno voltea a ver a cómo está el bitcoin hoy, y bueno, pues Ya seguramente sé. serías nuestra entrevistada más rica de toda la historia, pero bueno, esa fue una mala inversión, no fue una mala inversión, fue una buena inversión, pero pues al final hubo ahí un tema que no dependía de ti, y bueno, pues, pero si tú nos pusiéramos del otro lado de la moneda, si yo te dijera, oye, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? ¿Cuál dirías que ha sido? También criptomoneda. Mira, o sea, todo me lo regresó súper bien. Bueno, no, pues no al nivel de Bitcoin, porque el Bitcoin subió locamente, pero XRP para mí ha sido la mejor inversión que he tenido. Que inversión le digo yo, pero sí me gusta mucho como que decirle a mis clientes, porque no quiero que caigan en este tema del dinero rápido, porque en eso trato de ser muy cuidadosa. Sí le meto tantito a criptos, pero es un porcentaje muy chiquito. Mi base es sólida, está en ETFs, está en fondos indexados, está en deuda gubernamental, pero te conté en 2017, yo vengo de ser una inversionista muy agresiva, entonces me hace muchísima falta como este picantito en mis inversiones. Entonces, ahorita lo que aprendí es que soy una inversionista mucho más madura, pero sé que le puedo meter 5 o 10% a riesgo. Entonces, eso lo sigo haciendo. Voy comprando XRP, empecé a comprarla hace 5 años y el crecimiento de XRP ha estado impresionante. Me llama la atención este proceso que has tenido, que ha sido un proceso evolutivo. Tú has evolucionado como persona, como profesionista, has evolucionado también como inversora, ¿no? Todo ha ido de la mano y en un ambiente en el que el dinero pesa mucho, ¿no? Quienes nos dedicamos a esto, pues hablamos de cantidades, hablamos a veces de mucho dinero y este ambiente, este entorno de ver riqueza me lleva a una pregunta, Jennifer. ¿El dinero, la riqueza, da la felicidad? Sí, sí, o sea, para mí eso es un tema, No lo pensaste dos no, veces. sí, Sí, o sea, claro, a ver, argumenta. definitivamente sí, porque justo este tema, es más, y muchas veces yo tengo un cuadro aquí en mi oficina que dice, soy la mujer del millón de dólares. Y alguna vez me pudieron decir, Jenny, es que tú todo el tiempo estás hablando de dinero, todo el tiempo estás hablando de millones y de ser millonaria y de no sé qué, no sé cuántas. Y lo que yo trato es mostrar es que hay que quitarle el tabú, o sea, como este tabú al dinero, porque ¿cómo es posible que la falta de dinero te genere tristeza y tenerlo claramente te va a generar felicidad? Entonces no estaría bien el tema bueno, si no lo tengo me da tristeza, pues tenerlo me da felicidad, claro que sí. Y lo que tenemos que quitarle es como la emoción al dinero, Edgar. Yo siempre he dicho, el dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta, así de sencillo. Esta herramienta o este martillo o este cuchillo puede ser bueno o puede ser malo. ¿De quién depende el uso? De quién sea yo como persona. ¿Vale? Y cuando hablo de dinero y por ejemplo en el cuadro de Soy la mujer del millón de dólares, yo lo que dije es, ¿quién tengo que ser yo? ¿En quién tengo que convertirme para ser una mujer que gana $1 millón cada año? Y entonces viene mucho de la mano con crecimiento personal, porque para mí el tema del crecimiento personal es básico. Por eso la creación de riqueza tiene una ruta y es una ruta bien importante y es ser, hacer, tener. ¿Dónde puede haber un error en esta carrera por el dinero que tú quieras tener sin antes cumplir los dos pasos anteriores? Entonces, Jenny, explícame bien cómo es esto de ser, hacer, tener. Y lo hablabas tú al principio, Edgar, cuando me dijiste el tema de ganar la mañana. Para mí, ganar la mañana es cultivar el ser. Porque no es solamente levantarme a hacer ejercicio, yo me levanto a orar y me levanto a leer. Cuando yo hago esas tres actividades en la mañana, estoy cultivando mi ser. Y la lectura lo que me ha llevado es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y es bien interesante porque el tener ha sido un desenlace inevitable, inevitable, Edgar, de hacer estas dos bien.
y de no trabajar persiguiendo el dinero, porque ahí es donde cuando me hacen esta pregunta es, yo no correteo el dinero, yo no correteo la chuleta, yo correteo el propósito. Porque hay una frase que a mí me encanta y es, impacta millones y te llenarás de millones. Esto es un círculo de que si yo estoy haciendo algo bien por las personas, lo estoy haciendo de manera ética, las personas a mí me interesan porque mis clientes me interesan. O sea, no es porque yo esté aquí diciéndote, sí, no, necesito que me compren. No, Edgar, yo tengo un deseo genuino. Yo tengo un deseo genuino porque las personas alcancen libertad financiera y mi misión es esa, lograr que más personas se libren del trabajo forzado en la vejez. Alguna vez me tocó un podcast y me lo hizo mi editor de podcast y nunca me dijo de qué íbamos a hablar, solamente me dijo, Jenny, solamente empiézalo a hacer. Y es de una persona que está totalmente sola y sin dinero en su vejez, ¿sabes? Pues mi editor lo que me quería era tenerme llorando porque era un sentimiento genuino de la angustia que a mí me da y aparte de todo es una angustia que conozco de cerca porque mi papá ha trabajado toda la vida y al día de hoy no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. O sea, hoy ya tocó decir, papi, ya no trabajes más, mi hermanita y yo nos encargamos de ti. Y me da muchísima angustia que las personas que tengan que disfrutar como sus años dorados y por no haber tenido esta planeación, Edgar, o sea, por no haber hecho algunas cosas bien, tengan que vivir sus años dorados y se pasen a agridulces, que tengan que trabajar toda la vida y nunca haya tiempo como para el disfrute, para conocer, para disfrutar. Tenemos un mundo hermoso, maravilloso. Qué bonito sería como que las personas lo puedan disfrutar. Entonces, sí, el dinero sí da la felicidad. O sea, la respuesta es ya lo viste, un contundente sí. Un sí absoluto. Sí, Eh, absoluto. bueno, esto que nos compartes seguro moverá voluntades de gente que hoy tiene poco contemplado, escasamente en el radar, el futuro, porque me parece que no nada más es el mexicano, hay una sociopatía atrás del latino que tiene que ver con el cortoplacismo, ¿no? Con el disfrute inmediato, con no tener la capacidad de postergar el consumo, ¿no? Lo queremos todo rápido y lo queremos todo fácil. Pero bueno, en la vida ni en las inversiones, ¿verdad? No hay nada rápido ni tampoco hay nada fácil. Todo este tipo de ideas en lo personal han sido un cúmulo de lo que ahorita tú mencionabas, ¿no? De irte cultivando. Yo estudié la carrera de economía. Mi carrera, por el marco de tipo de escuela, una escuela pública aquí en el país, la Escuela Superior de Economía del Politécnico, tenía un plan de estudios todavía muy político, muy ideológico, donde se hablaba muy poco de este tipo de temas. Así que bueno, pues todo lo que yo he ido aprendiendo han sido eventos, personas o libros que me han marcado. Y yo, para allá va la pregunta, ¿qué persona, qué evento y qué libro han marcado la vida financiera de Jennifer Román? Es un libro con un muy mal nombre, pero con muy buen contenido. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. O sea, para mí ese libro ha sido una cosa impresionante y que hoy lo leo y lo releo. ¿Vale? Entonces, libro para mí que es de leer todo el tiempo, piense y hágase rico. Es libro, persona. Mira, te cuento algo de tu gran amigo. El que más ha influido a mí en el tema de las inversiones ha sido Hyunuk Chu. A él lo sigo desde el 2017 y no sabe la bendición que fue haberlo conocido, haberlo podido entrevistar el año pasado. O sea, es una persona que siento que trae un match muy chévere entre su cultura asiática y su cultura colombiana, porque trae toda esta disciplina, porque te digo una cosa, yo lo sigo desde el 2007 y no ha habido un solo día que el hombre no poste lo de las inversiones. Sí, Y esta trabaja mucho nuestro querido consistencia, Yenuk, vaya que le echa sí, ganas. sí, y para mí él ha sido una cosa impresionante en mi vida y fue el que me sacó de eso de que el dinero no se hace rápido, porque yo antes hacía trading en Forex. Ya con él fue que conocí como el trading un poco más profesional, que es el trading en opciones. ¿Y qué Ok, evento? ok. Una Y de,
Y me decías también, bueno, libro ya lo sabemos, persona ya, ¿y qué evento marcó tu vida financiera? Mira, es muy interesante porque mi vida financiera sí ha impactado más por eventos de crecimiento personal que por los mismos eventos de finanzas personales. Y para mí, Margarita Pasos ha sido un tutor en mi vida que ya no es de finanzas, o sea, ni siquiera es de finanzas, ella es este tema de crecimiento personal. Pero cuando tú ves que alguien, yo soy mucho de hacer caso, soy no sabes qué, si hubo un evento financiero que cambió mi vida, te voy a contar ese. Resulta que cuando yo empiezo a trabajar aquí en la aseguradora para la que trabajo, sí, esto cambió mi vida realmente. Cuando yo empecé a trabajar en esta aseguradora, Edgar, yo no conocía a nadie, porque aquí yo no había hecho ni la prepa, ni la universidad, ni absolutamente nada. Entonces empecé a trabajar y empecé a trabajar totalmente en frío. Ey, venga, como de que venga, le cuento, o en el casino me iba a pararme en la noche. Ay, ¿te acuerdas que yo trabajaba y ven, te cuento que ahorita estoy trabajando con inversiones? Era una manera muy, muy diferente de prospectar, pero gracias a eso, pues alcancé a hacer algunas ventas buenas. Y esas ventas me llevaron a una como mini convención, como un campamento que se le llama así, un campamento, interpromotorías creo que se llamaba. Yo llego a ese campamento, ahí todo cambió porque yo llego a ese campamento y yo soy muy juiciosa, yo soy de, ¿qué estás haciendo? Dime qué haces y yo hago caso. Si yo veo que lo que tú estás haciendo te está funcionando, yo hago caso, yo soy como una maquinita que hay que hacer, ta, 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 ta. Entonces yo descubro un común denominador en ese campamento. Y es que a todas las personas que eran súper top, súper, es bien interesante porque era un campamento donde nos teníamos que ir por montaña, no sé qué, y todos llegaron en sus camionetas 4x4 y yo llego en mi carrito todo pinchado que no podía ni siquiera pasar por ahí. Yo dije, oh, por Dios, o sea, no puede ser qué tipo de personas son las que están acá. Entonces, bueno, yo me empieza a dar mucha curiosidad y como que empiezo a ver, bueno, tú estás en redes, entonces estaban escritores de libros y habían como que varias personas y yo descubrí que ellos tenían un común denominador y su común denominador era que todos tenían un webinar, todos hacían un webinar y todos estaban en redes sociales. Entonces yo dije, ustedes lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Edgar, y a partir de ese momento yo entro al mundo de las redes sociales cuando veo que ellos lo estaban haciendo y que les estaba yendo súper bien. Y entonces empiezo a hacerlo todos los días. Yo simplemente dije, voy a hacer un video diario. Parte de la herencia de la disciplina que tiene Genu, que yo dije, él lo hace todos los días, pues yo lo voy a hacer todos los días. Lo hice 6 meses seguidos. De lo que aprendí en ese campamento lo hice 6 meses seguidos. No me pegaba nada, o sea, no me pegaba nada. Pero yo lo seguía haciendo. Hasta que un video y me pegó un video de puro odio, porque yo me viralizo en redes es porque me odian, Edgar, o sea, no porque me quieran. O sea, del nivel que yo recibía amenazas de muerte, donde me decían, che, colombiana, vete para tu país, ¿qué haces hablando de economía y de inversiones en México? El que me pegas un video donde yo decía, ¿tú piensas que México es un país inversionista? Eso fue antes de 2020. Entonces yo digo, no, pues no lo es. En ese tiempo tenía todavía voz más paisa. Ahorita como que ando colombo-mexicana, pero en ese tiempo andaba todavía más colombiana porque estaba pues a 2 años de haber llegado. Entonces yo digo, no, no lo es. O sea, solamente antes de que hubiera el crecimiento en las cuentas de GBM en México solamente había 0.3% de la población que invertía en casa de bolsa. Ya con toda la pandemia subió un poquito más de 2%, pero en ese tiempo era el 0.3%. Entonces empiezo a decir, ¿tú piensas que es falta de dinero? Pues no lo es, porque todo el mundo tiene para las cervezas, para el taco, para no sé qué, para no sé cuántas. Lo comparo yo y digo, si nos vamos a nuestro país vecino, que yo no sé por qué tienen como resentimiento con Estados Unidos, pero eso los terminó de acabar, es casi un hobby nacional. En Estados Unidos el 50% de la población está invirtiendo. No, bueno, se me viralizó, pero de millones, Edgar, en serio, de millones de vistas, que la persona que me ayudaba a mí con redes me decía, Jenny, estás teniendo muy malos comentarios, no lo leas, no lo leas, simplemente sigue, sacúdete y no sé qué, pero yo ya tenía una base muy sólida y aquí es donde viene Margarita Pasos, de crecimiento personal, de quién era yo para persona y yo ya sabía para dónde iba. Dale, entonces a mí este hate tan fuerte y tan pesado que tuve realmente no fue un hate que me afectara tanto, más bien lo que yo hice fue como apalancarme en este hate y lo que yo dije es, no les gusta,
pues vamos a darle más. Y entonces empecé a meterme ya más fuerte en todo el tema y esto me llevó a estudiar la figura 3, a empezar el derecho, porque no sé por qué hay alguna razón que dicen que si tú estás en redes sociales, pues como que no tienes tanto conocimiento. Entonces yo lo que quería es, a mí todo este hate lo que me ayudó fue como a crecer, o sea, ¿qué hago con esto que me están diciendo que no sé tanto? Pues tengo que capacitarme el doble de todos. Entonces, hoy soy experta en leyes de pensiones, hoy soy experta en modalidad 40, hoy tengo mi figura de asesor en estrategias de inversión que me la dio a mí, que no es un examen fácil, es un examen muy difícil. Hoy me gané el espacio para estudiar Derecho en la UNAM, que es un examen muy difícil. Y esa vez iban mexicanos, yo era la única colombiana, pero llevaba 3 meses estudiando y fui la única que saqué como mi espacio para derecho. Entonces, ha sido todo un cúmulo de cosas bien interesantes que me han pasado y me han traído hasta donde estoy. Cuando tú me dices, Jen, ¿sabes qué? Es que perdiste mucho dinero y que el Bitcoin. Hoy no sabes que yo voy y doy la vuelta y el agradecimiento que yo tengo por todas las experiencias es mucho, porque si yo no hubiera perdido esos Bitcoin, si yo no hubiera perdido todo el dinero que perdí en Forex, si yo no hubiera perdido, si yo no hubiera hecho todas las estupideces que hice, porque fueron estupideces, Edgar, yo no estaría hoy diciéndole a mis clientes, ese no es el camino, porque hoy no solamente tengo el conocimiento, sino que también tengo la experiencia. Yo cometí todos estos errores financieros. Entonces, por eso cuando yo me pongo a hablar con alguien, lo hago con tanta autoridad, porque es como de, por ahí no es el camino. ¿Por qué no intentamos esto? Porque tampoco me quiero volver aburrida. Yo simplemente les digo, tengamos una base sólida, ¿vale? Una base donde tengamos esto de regulado, vigilado, y ya si tienes esta base sólida, en un segundo nivel, ahí sí ponte a especular, ponte a hacer cositas de riesgo, pero al menos que tu base sea muy sólida, construye sobre roca, no sobre arena. Y así te vas yendo. Segundo nivel, inversionista patrimonial, empieza a comprar tus acciones y solamente hasta el tercer nivel piensa en el trading, porque ya eres un inversionista muy maduro y ya tienes una base muy sólida. Entonces, no quiero volverme parte de que este negocio ha sido mucho de los hombres, que yo no quiero entrar a pelear, pero es por eso, los hombres son más agresivos y tienen este crecimiento. Yo también no quiero perder esta parte de agresividad que yo tengo en el tema de las inversiones, pero ahorita lo quiero hacer con responsabilidad. Oye, un pequeño porcentaje, pero cuando tengas una base muy sólida. Muy bien, qué interesante esta vida tuya en torno a los cambios, al aprendizaje que te ha llevado a ser pues una autoridad sobre este tema que también dominas, que es el ahorro y la inversión de largo plazo. Yo te dije cuando empezamos atrás de cámaras que iba a ser una charla bien interesante, lo ha sido. Yo a título personal, Jennifer, te quiero agradecer el tiempo dedicado a este espacio y para concluir ya este episodio, me gustaría que lo coronaras con algún consejo que le quisieras dar a la gente que nos está escuchando. Claro que sí. Y el consejo va a ser, siempre vas a tener excusas, o sea, siempre va a aparecer el gasto adicional o te vas a estar diciendo el siguiente lunes, el siguiente mes, cuando gane más, cuando tenga deudas, por favor, por favor, por favor, ya no lo dilates más. No lo dilates más porque en el futuro hay un yo que te está diciendo ahorra e invierte en este momento. Y cada día que tú dejas de invertir es un día que estás dejando de ganar interés compuesto, crecimiento. Entonces empiezas en ese momento. No importa que sea con 100 pesos, pero inicia. Muy bien, vamos a dejar de postergar y vamos a empezar ya, ¿no? Es el consejo que es excelente, mi querida Jennifer. Gracias por haber participado en este episodio, un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Y a toda la gente que se ha conectado, que nos ha escuchado, que nos ha visto en las diferentes plataformas que tiene Rankia, les quiero agradecer, les quiero pedir que le den un pulgar arriba, que lo compartan para que más personas con los mismos intereses puedan acceder a este tipo de información. Y como siempre, les deseo que tengan felices inversiones. Jennifer, hasta siempre. Gracias, Edgar. Muchísimas gracias. Adiós.